Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 28 de octubre de 2024. Soy Laura Murillo, comenzamos. La Corte invalidó disposiciones de municipios de Coahuila que imponían el cobro de licencias para la construcción de pozos de extracción de hidrocarburos. Condenan uso de la fuerza para impedir manifestación de trabajadores del Poder Judicial durante premio de la Fórmula 1. Trabajadores del Poder Judicial se resisten a levantar la suspensión y a reanudar actividades. Nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien nos tiene la información de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Coahuila que preveían un pago por el otorgamiento de permisos para la construcción y remodelación de pozos de extracción de hidrocarburos. Las invalidó por rebasar competencias exclusivas de la Federación. Esto al resolver dos controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo Federal. Escuchemos los argumentos. Que el legislador local carece de competencia para establecer cobros por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos dedicados a la extracción de hidrocarburos, ya que de conformidad con los artículos 25, 27, 28 y 73, fracción décima de la Constitución General, el control de la exploración y extracción de hidrocarburos, así como la legislación sobre ese tópico, corresponde a la competencia federal. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, y por supuesto los detalles en el noticiario nocturno. En más temas, la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 58-2022, en la que invalidó diversas disposiciones de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, entre ellas el artículo 50, primer párrafo, en la porción que contemplaba un descuento de hasta el 50% para pensionados, jubilados, adultos mayores o personas con discapacidad, cuyo consumo bimestral fuera de hasta 50 metros cúbicos, y el segundo párrafo de dicho artículo, que facultaba a los ayuntamientos para definir los requisitos para que las personas acreditaran encontrarse en el supuesto. Además, invalidó los artículos segundo y tercero transitorios que formaban parte del mismo esquema normativo. La Corte determinó que no es inconstitucional otorgar apoyos o subsidios como los mencionados, pero en el caso violaban el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales, pues la Constitución prohíbe otorgar exenciones o subsidios en contribuciones que son exclusivas del municipio por prestar un servicio. Trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron en Ciudad Deportiva en el marco del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. La medida buscó inhibir la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma al Poder Judicial, misma que implica el cese de más de 1,600 personas juzgadoras. ¡Pasar! ¡Por favor! Pasar con ellos. ¿Cuál es el problema de pasar con mis compañeros? ¡Por favor, déjenla pasar! ¿Cuál es el problema de pasar con mis ¡Por favor! No hay problema, déjenme pasar. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández se pronunció en contra de estos hechos, pues se violentó su derecho de manifestarse de forma pacífica. Precisó que este derecho es uno de los pilares para preservar la convivencia y la paz social, porque lo que reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia, al tiempo que reiteró su convicción por mantener los canales de diálogo y comunicación como vía idónea para solucionar los conflictos. Al rechazo también se sumó la JUFED, organización que aseguró que utilizar la violencia institucional en contra de trabajadores del Poder Judicial, incluidas 2 juezas, refleja el incremento de la intolerancia gubernamental, lo que contradice los principios democráticos que dicen enarbolar.
reiteró que las personas juzgadoras y trabajadores continuarán manifestándose de manera pacífica en defensa de la autonomía e independencia del Poder Judicial, porque en esencia, la reforma afecta el basamento de nuestra democracia, por lo que recurrirán a instancias internacionales para denunciar el condenable uso de las fuerzas del Estado para impedir la defensa de tales derechos. Ahora vamos con mi compañera Citlali Pérez, quien siguió de cerca la conferencia matutina que sostuvieron este lunes jueces y magistrados. Adelante, Citlali, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Justicia TV. Te comento que la jueza que fue retenida por policías este domingo en las inmediaciones del evento de automovilismo hizo un llamado a las autoridades. En vez de estar poniendo en riesgo la integridad, la libertad de las personas, la libertad de tránsito, de manifestación, ellos tienen la obligación constitucional de brindar seguridad a las personas. En particular, yo quiero hacer un llamado. En el caso de Culiacán, en el que yo estoy asignada, les pido que a todas esas fuerzas de seguridad, que fue un operativo impresionante el que implementaron allá en Ciudad de México, ojalá que ese tipo de operativos los implementen para salvaguardar las personas que están sufriendo día con día en Culiacán. Durante la conferencia de esta mañana del colectivo Artículo 41, que congrega a jueces y magistrados, se señaló que se encuentran a la espera de que las autoridades den respuesta a la demanda de amparo interpuesta por este hecho. Explicaron también que se recibieron 5 demandas y 33 quejosos y el protocolo que se llevó a cabo. Tenemos un país con muchos problemas, donde todos los días se afecta no solamente las libertades, sino la vida de las personas, y vemos una reacción diferente de las autoridades. Se limitan las libertades y no se limitan otro tipo de acciones contrarias a los bienes más importantes para las personas, que son su vida y su integridad. Hablaron sobre los comités de evaluación de las personas que seleccionarán a los perfiles idóneos para la elección del Poder Judicial en 2025. Señalaron que no propiamente va a haber una elección popular, va a haber filtros y serán los comités de evaluación quienes elijan a los jueces. Si lo único que tenemos para elegir a los jueces son los comités de evaluación, porque en realidad serán los comités de evaluación los que elijan a los jueces y juezas, queremos que esos comités, y tenemos una alta expectativa en la Corte, tenemos una alta expectativa en los poderes legislativos, tenemos una alta expectativa en el Poder Ejecutivo respecto de la perfección, prácticamente perfección del funcionamiento y de los nombramientos en los comités de evaluación. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Citlali, por la información, y le informamos también que este lunes y martes la directora de la JUFED, la jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, participará en el encuentro de juezas y jueces de Centroamérica 2024, mecanismos y estándares interamericanos de derechos humanos frente a los desafíos para la protección de la independencia judicial. Espacio en el que explicará la situación que está viviendo en México el Poder Judicial de la Federación, con la reforma que propone la elección de personas juzgadoras mediante voto popular, lo que atenta contra la división de poderes y la independencia judicial. El encuentro, que se lleva a cabo en San José de Costa Rica, servirá para trabajar en el desarrollo de mecanismos interamericanos más precisos que permitan hacer frente a los embates que se registran en la región con el fin de minar la independencia judicial, además de buscar que sean cumplidos por los estados. Por otro lado, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford advirtieron que, de concretarse los cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución, que determina que no proceden acciones, controversias ni el amparo contra reformas a la Ley Suprema, se estaría violando el artículo 1 constitucional y diversos convenios internacionales que obligan a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y el acceso a recursos judiciales efectivos.
Y a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal sostiene la decisión de reanudar labores en todos los juzgados y tribunales del país, y de que la JUFED anunció que a partir de este lunes reanudarían labores en todos los órganos jurisdiccionales federales, existen circuitos judiciales que se niegan a acatar la medida, pues desde su punto de vista no existen las condiciones para levantar la suspensión, pues no se ha garantizado el respeto a sus derechos y condiciones laborales que, de acuerdo con los trabajadores, se verán afectados con la reforma judicial ya vigente. Es el caso de Morelos, en donde trabajadores del Poder Judicial mantienen bloqueados los accesos a las instalaciones del Poder Judicial en Cuernavaca. También en el Palacio de Justicia de San Lázaro, aquí en la capital del país, trabajadores del Poder Judicial anunciaron que mantendrían la suspensión de actividades, pues no hay condiciones para levantar la suspensión. Por otra parte, este lunes también se manifestaron trabajadores del Poder Judicial en el edificio sede de la Suprema Corte, ello en rechazo a la reforma judicial. Durante la protesta advertían que esta lucha es de todos los mexicanos, para contar con un poder judicial independiente y con tribunales imparciales. Y especialistas rechazaron que el Poder Judicial Federal vaya a tener un mejor desempeño con la división del Consejo de la Judicatura Federal en un órgano administrativo y un tribunal de disciplina. Aseguraron que ello generará mayor burocracia y la necesidad de que se tenga que destinar mayor presupuesto. Agregaron que lo ideal sería reformar la actual estructura del órgano de administración, supervisión y disciplina del Poder Judicial con el fin de que los asuntos se atiendan con mayor diligencia. Indicaron que la separación de funciones del Consejo de la Judicatura Federal no resolverá los problemas que se pretende aparentemente resolver. Aquí a que unas nuevas instituciones se vayan creando, que se vayan organizando, que tengan colaboración entre las mismas, es muy probable que todo cambie para que todo siga absolutamente igual. Me parece que el tener estas dos cabezas distintas, lo único que va a provocar es una falta de comunicación y que no está viendo el problema de manera integral. Y una justicia independiente no solo protege al ciudadano de abusos, sino que fortalece la democracia, aseguró la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez. Al participar en la clausura de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral y del Foro Global de Democracia y Justicia Electoral, indicó que los juzgadores deben rendir cuentas ante la ley y no al poder político. Agregó que la feria busca crear conciencia sobre los derechos cívicos de los ciudadanos y confía en que en futuras ediciones se fomente la participación democrática y el respeto al Estado de Derecho. Espero que en la siguiente edición de esta Feria Internacional del Libro encontremos mucha participación y sobre todo podamos encontrar narrativas que hablen de justicia, de democracia y de Estado de Derecho, porque hoy, señoras y señores, la justicia en México está de luto. Y en más temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el Acuerdo General 564-2024, que fue impugnado por Sergio Manuel López Hernández y otros. Los promoventes, personas juzgadoras, funcionarios de juzgados y ciudadanos, pedían revocar el Acuerdo General del INE del 27 de septiembre pasado, con la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras, que además precisa las etapas de preparación y define la integración e instalación de los consejos locales. El magistrado Rodríguez Mondragón propone desechar los medios de impugnación, ya que fueron presentados de manera extemporánea, pues de acuerdo a los artículos 8 y 19 de la Ley de Medios de Impugnación, debió presentarse a los 4 días siguientes de que se publicó el acuerdo y los inconformes lo hicieron hasta el 16 de octubre. Y toda persona privada de la libertad tiene derecho a la reinserción social, por lo que es importante que las autoridades garanticen este derecho, aseguraron especialistas y defensores públicos. Recordaron que de acuerdo con el artículo 18 constitucional, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Sin embargo, de los 300 centros penitenciarios que existen en el país, 61 del Fuero Común presentan problemas de sobrepoblación,
y en la mayoría de los casos la falta de recursos impide que se cuente con mecanismos que garanticen los derechos humanos de los internos. La obligación como defensores públicos es velar precisamente porque se cumplan el mayor número de condiciones de internamiento que no pongan en peligro la vida de las personas. Hay que considerar que cualquier persona privada de libertad tiene que tener una expectativa de recuperar la libertad. El Poder Judicial de Michoacán inauguró las salas de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad, espacios diseñados para que niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales puedan brindar su testimonio ante facilitadores especializados. El próximo 4 de noviembre iniciarán funciones los juzgados primero y segundo en materia civil y familiar en el Distrito Judicial de Jicoténcatl del Poder Judicial de Tlaxcala, como parte de la implementación del nuevo Código de Procedimientos en la materia. Magistradas y juezas del Poder Judicial de Baja California asistieron a un foro convocado por el Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho en Ensenada para exponer la implementación de los juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer. El juez familiar del Poder Judicial del Estado de México, Paul Giovanni Cruz Mayen, resolvió a favor de una persona de la tercera edad al ordenar al IMSS que le otorgue una pensión que asegure su bienestar y una vida digna. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. En más información, el Tercer Tribunal Federal Laboral de Asuntos Individuales con residencia en Zapopan, Jalisco, ordenó al Seguro Social otorgar a un trabajador los beneficios del régimen de jubilaciones y pensiones vigente hasta el 14 de octubre de 2005 y reconocerle una antigüedad laboral de 19 años, 17 quincenas y 10 días. El juez Arturo García Velázquez determinó que la persona trabajadora había realizado aportaciones al fondo de pensiones, por lo que al no reconocerle el tiempo que laboró para su jubilación, se le discriminaba y se violaban sus derechos humanos. El juez ordenó al Seguro Social cambiar el régimen pensionario del médico, cesar los descuentos al régimen pensionario de cuentas individuales y, en su lugar, realizar las aportaciones al fondo de pensiones. Además, condenó al Seguro Social a pagar la totalidad de aportaciones pendientes de cubrir por el médico al fondo de jubilaciones, correspondiente a los conceptos 107 y 152, hasta que se diera cumplimiento a la sentencia, misma que ya fue confirmada por un tribunal colegiado. Así concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde.